Isen levantó su copa y dijo mi nombre como si fuera una broma que todos merecieran entender. La azotea era todo cristal, viento y perfume caro. Una pancarta detrás de la barra decía, «Felicidades, Ethan Reyes, director», y sus compañeros, vestidos con elegantes vestidos negros y trajes a medida, se agolpaban a su alrededor riendo a carcajadas porque los ascensos dan hambre. Yo estaba a su lado, con el bolso apretado contra las costillas, sintiendo la vibración del bajo a través del suelo. Insistió en que llegara temprano. Insistió en que vistiera de negro. Me besó en la mejilla en el ascensor y murmuró, «Esta noche importa. No te alejes». La instrucción estaba envuelta en afecto, como solía hacerlo cuando quería que la obediencia se sintiera como amor. Cuando tomó el micrófono, la sala se inclinó hacia él. Isen tenía un encanto particular, de esos que hacían que incluso su inseguridad sonara a ambición. Sonreía, mostrando sus hoyuelos y su seguridad, y vi cómo los desconocidos se iluminaban como si su éxito los reflejara. «Esto no se trata solo de mí», dijo. «Se trata de las personas que me trajeron hasta aquí». Mis hombros se relajaron instintivamente. Pensé, por fin, va a reconocer lo que hice. Las horas que pasé reconstruyendo su mazo cuando sus números no cuadraban. Las noches que me quedé despierta mientras él paseaba por nuestro apartamento, recitando respuestas hasta que su voz dejó de temblar. Entonces vi a Camille Loan abrirse paso entre la multitud como si perteneciera al centro. El rostro de Isen cambió antes que su cuerpo. Su sonrisa se volvió sincera. Apartó el soporte del micrófono y le tomó la mano como si la hubiera estado esperando. «Cam», dijo, con un tono más suave que la música. Ella le sonrió, con la mano abierta y sin anillo, y lo comprendí antes de que mi cerebro pudiera protegerme. Isen volvió a mirar a la habitación. «Algunas personas», continuó, «son la razón por la que alguna vez creíste que podía ser más». Sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo, un gesto tan fluido que parecía ensayado. La multitud emitió un sonido de expectación. Los teléfonos se alzaron. Camille abrió la caja. Un diamante reflejó la luz de los focos. Isen se arrodilló como si fuera lo más natural del mundo. «Nunca debía haberte dejado ir», dijo. La risa de Camille sonó a alivio. «Sí», susurró. Los aplausos resonaron en una oleada. Alguien gritó. Alguien exclamó, «Por fin». Isen se puso de pie, la besó y luego me miró fijamente, con los ojos brillantes de triunfo y algo más frío. «Y Ava ha sido muy comprensiva con todo esto», dijo al micrófono. Algunas personas se rieron, no con crueldad. Con naturalidad. Como si mi humillación fuera un detalle simpático en la historia de la noche. Isen levantó su copa hacia mí en un brindis discreto y ordenado, y sentí que la sala decidía lo que yo era, la novia que conocía su lugar. No me mudé porque irme me habría convertido en el único elemento desordenado en una habitación construida para narrativas ordenadas. La gente se abalanzó sobre Camille para ver el anillo. Abrazaron a Isen, le dieron palmadas en la espalda, lo llamaron jefe como si decirlo pronto les pudiera traer algo después. Me quedé al borde de aquel círculo, respirando con dificultad, viendo cómo los rostros se apartaban del mío como si me volviera menos importante a cada segundo. Isen y yo llevábamos 3 años juntos. El tiempo suficiente para que mi cepillo de dientes estuviera al lado del suyo, para que su madre me enviara mensajes de felicitación por mi cumpleaños y para que mis amigos me preguntaran, con un optimismo cauteloso, ¿cuándo se van a comprometer? Siempre me lo tomaba a broma. No porque no quisiera un compromiso, sino porque Isen lo usaba como moneda de cambio. No lo cedía hasta que le convenía. Nos conocimos en un panel que moderé sobre la confianza en las marcas. Isen hizo una pregunta que sonaba estratégica, y después me esperó junto a la salida como si hubiera calculado mi camino. «¿Sabes cómo hacer que la gente te escuche?», me dijo en voz baja. Recuerdo sentirme vista, luego halagada, y finalmente elegida. El nombre de Camille apareció pronto, no como una amenaza, sino como un punto de referencia. Mi ex, me había dicho, mientras hojeaba fotos antiguas que, según él, nunca miraba. Me exigía mucho. «Tiene principios». La forma en que pronunció la palabra, principios, me hizo pensar que admiraba su disciplina, no a ella. Cuando le pregunté por qué habían terminado, se encogió de hombros. Ella quería a alguien que ya hubiera terminado. Luego me tomó de la mano y añadió, «Me hace sentir mejor sin hacerme sentir insignificante». Quería creerlo. Me gustaba ser el lugar donde él podía relajarse. Las primeras señales de alerta eran casi encantadoras. Atendía llamadas en el balcón y volvía con una sonrisa fugaz que llegaba un instante tarde. Decía, «problemas en el trabajo», y me besaba la frente como si fuera una foca después de la explicación. Empezó a usar colonia de nuevo después de meses de indiferencia.
Cuando me di cuenta, puso los ojos en blanco. No puedo intentarlo. Hace un mes me pidió que revisara su presentación para la promoción. Solo dale una opinión intuitiva, me dijo. Se te da bien la claridad, no fue una prueba de fuego, sino una evaluación inicial. Sus proyecciones eran exageradas. Su relato era confuso. Su diapositiva final era puro ego. Reestructuré la narrativa, reforcé sus argumentos y añadí un lenguaje que transmitiera riesgos y que sus ejecutivos respetaran. Incluso le enseñé a expresarse con claridad, las pausas, el contacto visual, la forma de sonar seguro sin parecer imprudente. Después me rodeó con sus brazos por detrás y murmuró, «Eres mi arma secreta». En ese momento, sonreí, de pie en su fiesta de ascenso, mientras lo veía abrazar a Camille por la cintura para las fotos. Comprendí lo que quería decir, un arma secreta no recibe agradecimientos, se usa y luego se esconde. Mi teléfono vibró con el mensaje de Isen antes de que se dignara a hablar. Conmigo, Isen, no lo hagas raro. Te lo explicaré después. Más tarde era su palabra favorita. Más tarde significaba tiempo para moldear mi reacción a algo conveniente. Me dirigí hacia la barra porque eso le daba a mi cuerpo algo que hacer. Una mujer de su equipo me interceptó, con las mejillas sonrojadas por el champán. «Ava, de verdad que eres una santa», dijo. «¿Para qué?» Mi voz salió firme, lo cual me sorprendió. Ella parpadeó. «Por ser genial». «¿Cómo?» «Con Camille. Todo el mundo sabe que ella es su persona». «Su persona». La frase se me metió bajo la piel. Detrás de ella, Isen reía con la directora financiera, con el brazo alrededor de la espalda de Camille como si nunca hubiera abrazado a nadie más. Camille se inclinó hacia él y dijo algo que le hizo sonreír ampliamente, una sonrisa que yo solía creer que me pertenecía. No lloré. No me sentí dramática. Me sentí alerta, como si mi cerebro hubiera pasado de ser novia a ser testigo. Los observé mientras se dirigían hacia el pasillo de las salas de conferencias privadas. Camille desapareció primero. Isen la siguió un minuto después, atendiendo una llamada y bajando la voz. Esperé y luego lo seguí. La puerta al final del pasillo estaba entreabierta. La voz de Isen se filtró. «Está aquí», dijo. «Está estable. Lo va a soportar». «Siempre lo hace», Camille rió suavemente. «Entonces elegiste bien». Isen dejó escapar un suspiro de satisfacción. «Solo dale un mes», dijo. «Una vez que se asiente el título, será más fácil. A la junta le gustan las historias. Tú eres la historia». Una pausa. Camille preguntó, con tono más cortante ahora, «¿Y ella qué?» Isen respondió sin dudarlo. «Un puente». La palabra era tan precisa que se me heló la sangre. «No novia. No pareja. Un puente. Algo que pisas para llegar a tu destino». Empujé la puerta para abrirla. Ambos alzaron la vista. La expresión de Isen pasó rápidamente de la sorpresa a la molestia, y luego a algo sereno. «Ava», dijo, como si me hubiera equivocado de habitación. Ahora no. Camille me observó con interés y cortesía. «Hola», dijo. «He oído hablar de ti, estoy segura», respondí. Isen se acercó, bajando la voz como si la intimidad pudiera contenerme. «Estás perdiendo el control», murmuró. «Esto es una cuestión de imagen. No hagas el ridículo». Ahí estaba, la conocida amenaza disfrazada de preocupación. Mi mirada se detuvo en la mesa que estaba junto a ellos. 2 copas de champán. Un documento doblado con el membrete de la empresa de Isen. Reconocí el encabezado antes de que Camille pudiera apartarlo. «Confidencial. Anexo del cargo de director». Debajo, una línea que me oprimía los pulmones. Declaración de parentesco. La persona que asistirá al evento será identificada como la señora Camille Laurent. Me había borrado por escrito antes de borrarme por el micrófono. Isen observó cómo cambiaba mi expresión y dijo en voz baja, casi con amabilidad, «Te dije que te lo explicaría más tarde». Regresé a la fiesta sin responder, cargando con esa frase como un moretón que ya no podía fingir que no estaba ahí. Me quedé el resto de la noche porque irme demasiado pronto le habría dado a Isen lo que quería. Una versión de mí que pareciera inestable. Iba de un grupo a otro, riendo, recibiendo halagos, tocando la espalda baja de Camille como si eso le diera estabilidad. Cada vez que sus ojos se encontraban con los míos, me dedicaba una pequeña sonrisa de advertencia, de esas que dicen compórtate. Cuando llegó el pastel, alguien pidió un brindis. Isen me atrajo hacia él por la muñeca, con un agarre firme y una amplia sonrisa para las cámaras. «No hagas nada», murmuró. «¿Cómo qué?», pregunté. «Arruina esto», dijo, como si la habitación le perteneciera. Camille apareció a su lado, levantando la mano que sostenía el anillo para las fotos.
¿Todo bien?, preguntó. La expresión de Isen se suavizó al instante. Perfecto, dijo. Entonces Camille se volvió hacia mí, aún sonriendo. Gracias, dijo con voz dulce. Por ser tan amable, asentí con la cabeza una vez. Si hablaba, mis palabras sonarían demasiado cortantes, y la cortantes era la única emoción que Isen consideraba irracional. Me refugié en el pasillo del guardarropa, donde la música se desvaneció hasta convertirse en un murmullo. Mis manos se movieron antes que mis pensamientos. Abrí mi correo electrónico y busqué cualquier cosa que Isen me hubiera pedido que firmara. Me llegó un mensaje de alguien a quien apenas conocía. Talia, una compañera del departamento de Isen. Talia, no sabía que te había hecho firmar esa cesión de derechos de propiedad intelectual. Pensé que estabas en nómina, sentí una opresión en el pecho, un temor lento y pausado. Le respondí, ¿qué lanzamiento? Talia respondió rápidamente, como si lo hubiera estado conteniendo. Isen lo había mencionado, dijo, como una forma de poner en orden la propiedad antes de la evaluación para el ascenso. Bromeó diciendo que yo de todos modos estaba ayudando gratis, así que el papeleo lo simplificó. Hace un mes, después de cenar, Isen deslizó un documento sobre la mesa de centro. Solo es una cuestión de cumplimiento normativo, dijo. Si alguien ajeno a la empresa toca mi terraza, necesita una autorización. Me besó en la sien y añadió, confía en mí, es aburrido. Recordé haber firmado porque estaba cansado y porque creía que la persona que me lo pedía no era un adversario. En el pasillo encontré el PDF. Versión de colaborador externo. El lenguaje era lo suficientemente amplio como para abarcar un año de mi trabajo. Todo lo que creé para Isen, directa o indirectamente, le pertenecía. Marcos estratégicos. Esquemas de mensajes. Borradores. Notas. Se me revolvió el estómago, no por la tristeza, sino por el puro horror de darme cuenta de que me habían manipulado. Desde la fiesta, me llegó la risa de Isen, alegre y despreocupada. Mi teléfono vibró. Isen, ven a sacarnos fotos a Cam y a mí. No seas tacaño. Me quedé mirando su mensaje y sentí que algo dentro de mí se instalaba en una calma silenciosa e implacable. No iba a pelearme con él delante de sus compañeros de trabajo, iba a documentarlo. Y cuando volví a salir a la luz, ya estaba planeando cómo asegurarme de que no pudiera volver a usar mi silencio. Isen me entregó su teléfono como si yo fuera parte de su equipo. Consigue el horizonte, dijo, rodeando a Camille con un brazo. Haz que parezca caro. Tomé 3 fotos. Luego pulsé el botón de video y lo dejé grabando mientras posaban. La cámara captó la voz de Isen cuando se inclinó hacia Camille, pensando que la música lo tapaba todo. Esto está limpio, murmuró. Ahora dejarán de hacer preguntas. Camille se rió. ¿Y Ava? Isen se encogió de hombros, con un gesto despreocupado. Ella desaparecerá. Terminé la grabación y le devolví el teléfono. Isen echó un vistazo a la pantalla, satisfecho. ¿Ves?, me dijo sonriendo como si hubiera aprobado un examen. Puede ser genial. Ser guay significaba ser tranquilo. Ser guay significaba ser útil. Ser guay significaba que no le obligaba a parecer el tipo de hombre que era. Me marché sin armar un escándalo. Nada de salidas dramáticas. Simplemente saludé con la cabeza al portero, respiré hondo en el ascensor y, de repente, el aire nocturno del aparcamiento me golpeó la cara como la cruda realidad. No volví a casa. Casa significaba Isen, y Isen significaba más trampas. En vez de eso, conduje hasta mi oficina, ese pequeño espacio que alquilé para reuniones con clientes, con su sencillo sofá, buena iluminación y olor a tinta de impresora. Abrí la puerta y me senté en mi escritorio como si estuviera en una sala de crisis. Revisé todos los archivos que alguna vez había tocado para Isen. Mazos de borrador. Mapas de mensajes. Notas de las sesiones de práctica. Correos electrónicos donde me pedía una pasada más porque confiaba más en mis instintos que en los suyos. Comencé a exportar todo a una carpeta privada, guardando las marcas de tiempo y adjuntando las versiones originales. No para castigarlo, para demostrar que existí. Alrededor de la 1 de la madrugada, Camille publicó una foto. Isen la abrazaba por la cintura, ella tenía el anillo en la mano y la pancarta detrás. De vuelta a donde pertenecemos. Escribió, mi primer instinto fue preguntarme qué le habrían contado sobre mí. Mi segundo instinto fue dejar de preocuparme. Isen llamó a la 1:18 de la madrugada. Vi cómo el teléfono vibraba hasta quedarse en silencio. Luego me envió un mensaje de texto. Isen, ¿dónde estás? No puedes simplemente desaparecer, no puedes. Como si mi cuerpo fuera parte de su marca, escribí, estoy a salvo. Luego seguí construyendo la línea de tiempo. El punto de quiebre llegó al amanecer, cuando encontré un correo electrónico que Isen se había reenviado a sí mismo y que, por accidente,
Había dejado en una carpeta compartida, asunto, confirmación de antecedentes del socio. Adjuntó el currículum de Camille y escribió un párrafo conciso sobre cómo ella lo había estabilizado durante un año difícil, cómo su presencia encajaba con los valores de liderazgo. Usó la palabra compañera como si ya fuera algo oficial. Me quedé mirando la pantalla hasta que me ardieron los ojos. No fue solo la humillación, fue darme cuenta de que, mientras yo lo amaba, él me había estado manipulando. Y cuando finalmente me empezaron a temblar las manos, comprendí que no temblaba por la pérdida. Estaba temblando al darme cuenta por fin de la naturaleza de la mentira. Isen apareció en mi apartamento antes del almuerzo con flores. Como una disculpa que podía fotografiar, no abrí la puerta. Observé por la mirilla cómo ajustaba el ramo, ensayando su expresión facial. Ava, la llamó, con un tono lo suficientemente cálido como para sonar preocupado para un vecino. Ábrete. Hablemos como adultos. Ya lo hicimos, dije a través de la puerta. Su tono se endureció. Anoche no fue lo que parecía. Parecía que le habías propuesto matrimonio a otra persona. Respondí, exhaló profundamente y luego intentó usar la versión de sí mismo que solía funcionar. Camille y yo tenemos una historia, dijo. La empresa busca estabilidad. Quieren una historia que venda. Ya lo sabes, punto. ¿Y yo qué? Pregunté, dudó un instante de más. Te lo estás tomando como algo personal. Abrí la puerta con la cadena aún puesta. Bajó la mirada hacia la cadena y vi una expresión de indignación en su rostro, como un instinto. Estás exagerando, dijo. No, respondí. Estoy teniendo cuidado, apretó los labios. Firmaste el documento de liberación, dijo en voz baja. Así que no hagas ninguna tontería. No te avergüences intentando pelear conmigo. La amenaza fue tan tranquila que casi sonó como un consejo. Lo miré y sentí que la última parte sensible de mí se quedaba en silencio. No estoy discutiendo contigo, dije. Estoy aclarando las cosas. Entrecerró los ojos. ¿A quién? Cerré la puerta sin responder. Una hora después, me senté frente a Nadia Chen, una abogada laboralista de voz directa y mirada firme. Le mostré el comunicado, mis archivos de trabajo, el anexo que nombraba a Camille como socia del evento y el video de Isen diciendo que yo desaparecería. Nadia no se sobresaltó. No sintió lástima por mí. Simplemente leyó. Te presentó el documento de forma engañosa, dijo finalmente. Y utilizó tu trabajo para influir en decisiones internas mientras te consideraba una persona externa. Eso es una pesadilla en materia de cumplimiento normativo. Tragué saliva. No quiero una demanda que me convierta en noticia de primera plana. Entonces pasas por la empresa, dijo. Los obligas a protegerse. Esa tarde, Nadia presentó una notificación formal al Departamento de Recursos Humanos y Cumplimiento Normativo de Isen, una declaración impugnando la liberación por tergiversación, pruebas de contribuciones externas no reveladas y el anexo del director que mostraba la intención de Isen de presentar a Camille como su socia por motivos de imagen. Yo no pedí venganza, pedí una corrección. Luego le envié un correo electrónico a Camille, un mensaje claro y conciso. Debes saber que Isen me hizo firmar la cesión de mi trabajo bajo falsas pretensiones. El abogado se ha puesto en contacto con la empresa. Es posible que te contacten. 3 minutos después, Isen llamó, su voz era baja y tensa. ¿Qué hiciste? Dije la verdad por escrito, respondí. ¿Vas a arruinarme? Tú construiste esto, respondí. Oí ruido de oficina detrás de él, una puerta que se abría, alguien que decía su nombre con urgencia. Te llamo luego, espetó, y colgó. Me quedé mirando el teléfono en silencio y sentí, por primera vez desde la fiesta, el leve alivio de saber que ya no estaba atrapada dentro de su versión de mí misma. 2 días después, el anuncio del ascenso de Isen desapareció de la intranet de la empresa como si se tratara de un error tipográfico, sin explicación. Sin espectáculo público. Simplemente una eliminación silenciosa que hizo que la gente hablara en voz baja. Talia envió un mensaje de texto una sola vez. Talia, el departamento de cumplimiento lo retuvo. Camille se fue temprano. Nadie dice nada. Leí el mensaje y sentí algo complejo, no triunfo, ni tristeza, sino la serena quietud de las consecuencias que finalmente llegan. Esa noche, Isen llamó a mi puerta sin flores. Su ira no tenía dónde esconderse. Me has pillado por sorpresa, dijo en cuanto abrí la puerta, con la cadena todavía puesta. Anunciaste tu compromiso conmigo en esta misma habitación, dije. No finjas que la sorpresa es algo sagrado para ti. Me miró fijamente como si no pudiera encontrar la versión de mí contra la que había ensayado. Ava, dijo, intentando sonar suave como una llave. Estás haciendo esto porque estás herida. Hago esto porque me utilizaste.
respondí, su mandíbula se tensó. Sabes lo que la gente pensará de ti, dijo. Amargado. Inestable. Arruinarás tu propia reputación. La vieja amenaza, que vuelve a salir a la luz, sostuve su mirada. Tengo un asesor, dije. Si vuelves a contactarme fuera de ese canal, se convertirá en otro informe. Sus ojos se abrieron de par en par, no por miedo, sino por incredulidad. Se inclinó hacia ti como si la cercanía pudiera devolverte el control. Lo estás echando todo a perder. No, dije. Lo voy a devolver. Cuando cerré la puerta, me temblaron las manos por primera vez en días. No porque lo quisiera de vuelta, sino porque mi cuerpo finalmente estaba asimilando lo que mi mente ya había hecho. Durante la semana siguiente, actué con discreción y precisión. Eliminé a Isen del contrato de alquiler. Empaqué sus pertenencias y las dejé con el conserje de su edificio, con recibo firmado. Cambié las contraseñas, bloqueé mi crédito y cancelé todas las suscripciones compartidas. Traté mi vida como si fuera una cuenta comprometida. Camille envió un mensaje cerca de la medianoche. Camille, no sabía nada del lanzamiento. Me quedé mirando sus palabras y luego escribí la única respuesta que me pareció sincera. Ahora sí, un mes después, Nadia me envió la respuesta escrita de la empresa. No pudieron compartir detalles, pero el lenguaje era cuidadoso. El rol de Isen estaba bajo revisión. Mi trabajo fue reconocido como mío a la espera de una resolución. El acuerdo no se aplicaría tal como estaba redactado. No fue una victoria espectacular, fue la devolución de mi crédito, mi trabajo y mi voz, todo a la vez, sin permiso. Fue como devolver mi nombre al lugar que le correspondía. Una tarde, pasé por delante del edificio donde se había celebrado la fiesta de Isen. A través del cristal pude ver otro evento, otra pancarta, otro grupo de personas sonriendo como si sus vidas fueran manejables. Por un instante, me imaginé a Isen de nuevo en ese escenario, micrófono en mano, reescribiendo la realidad con encanto. Entonces me imaginé allí de pie, dejando que él me llamara puente. Seguí caminando, y el aire de la ciudad se sentía más frío, más limpio y mío.